Vamos a empezar la sexta grabación. Vamos a revisar los puntos importantes de la quinta. 1. El ADN humano lleva un componente divino. 2. Los invasores modificaron la genética para bajar las vibraciones del humano. 3. Actualmente han llegado a nuestros días personas con genética humana, pero en estado dormido. 4. Como se expuso anteriormente, remanentes quedaron en Europa y otros lugares. 5. En Grecia, un grupo después de la muerte de Alejandro Magno se separa de lo que ellos consideran que ya hay de lo que sería un futuro, digamos, degradado, ¿no? 6. De forma involuntaria, un visitante describe este grupo. Seguimos con la descripción. Esto sería la foto del Panteón de Roma. En medio de la plaza del Barrio del Sol, que tiene 600 pasos de diámetro, se alza una estructura similar al Panteón de Roma, con la diferencia de que está rodeada por un pórtico sostenido por columnas. Columnas de porfido cuyo capital y base están dorados. Cuando hay 4 entradas a través de 4 puertas opuestas que dan a los 4 puntos cardinales, y se accede a él a través de otros tantos canales que conducen a la circunferencia del gran pórtico de la plaza. El techo se abre en el centro, tanto para dar a luz a este pomposo recinto como para ventilar los perfumes que se queman en él. En el cuerpo de la pared, debajo de la parte donde comienza a abrirse el techo, hay 366 agujeros redondos que corresponden a los 366 grados de la eclíptica para marcar el punto del zodiaco que el Sol toca cada día sobre la Tierra, que según su opinión se mueve y no el Sol, a quien ellos tendrán para ser fijada en el centro del mundo, es decir, que los planetas giran alrededor del Sol. Esta cúpula se eleva en el aire con una doble fila de pilares de alabastro del orden de las cariátides, de delicadísima factura, con cortinas de oro y balas del mismo metal sobre un pedestal de jaspe. El friso, enriquecido con relieves de oro, tiene una cornisa de alabastro y está rematado con una balaustrada del mismo metal. Las contracolumnas del corredor son proporcionales a la belleza de las columnas y sus espacios huecos están llenos de serpentina, al igual que toda la concavidad del Duomo con lapislázuli, el más hermoso que jamás haya visto en los gabinetes más curiosos de Italia. Una reconstrucción. Esto también es una reconstrucción, digamos, de cómo sería el Panteón de Roma en Heliópolis. Desde el centro del pavimento, que es de alabastro tan blanco como la nieve, se extienden 3 escalones redondos de acero, adornados con figuras árabes de oro que enmarcaban la base, todo de oro macizo, con incrustaciones de piedras preciosas, de las cuales la superior, similar a una cabeza de águila, es un pequeño perfumista de oro, al que los rubíes y los diamantes aportan tal brillo que deslumbra los ojos del espectador. La parte superior de los escalones también proclama la magnificencia de la persona que presentó tal joya en la República, mediante esta inscripción en letras griegas: el regalo de Ciro, rey de los persas. El círculo de oro que rodea la apertura del Duomo extiende sus rayos del mismo metal sobre el plomo que lo cubre por fuera. Asombrado ante tanta riqueza, apenas podía creer lo que veía en mis ojos, pero mi guía me hizo comprender que las canteras que proporcionaban el mármol que adorna este suntuoso templo no está muy lejos. De ahí fui a la Plaza de las Escuelas, donde se encuentra una fuente adornada con una cresta más grande que las 2 del Vaticano juntas, y la caída de agua como rocío es tan ingeniosamente concebida que los rayos del sol forman continuamente una lluvia que gotea a la hija del Taumante. Aquí hay que corregir. Otra representación, digamos reconstrucción, de acuerdo a estas descripciones. La plaza del barrio del Concejo estaba adornada con una magnífica fuente que representaba la esfera celeste sostenida por una columna de piedra granate,
tan conforme al sistema de Copérnico que comencé a pensar que alguno de sus seguidores había comunicado su diseño a estos filósofos, pero me dijeron que la misma doctrina había echado raíces en sus escuelas hace más de 1000 años antes. Esto habría que marcarlo. Y que en cuanto a Copérnico nunca habían oído siquiera su nombre. El globo del Sol, que constituye el centro de todos los puntos de su convexidad, proyecta un número infinito de rayos acuosos con los que rocía la Tierra, la Luna, con los restos de los planetas y todas las partes de la concavidad esférica de donde proviene la flama. La flama desciende como lluvia en un receptáculo hecho de una piedra tan dura que tardaron 12 años en poder tallarla y pulirla. También una representación, de acuerdo al texto, aunque probablemente no se acerca, ¿no? En esta plaza viven los 30, que se reúnen cada mañana en el salón del Gran Palacio, ya sea para hacer justicia a personas concretas o para consultar sobre los asuntos públicos. Si el presidente está ausente, preside el más antiguo después de él y convocan al mayor de los 270 para suplir el número de los 30. No hay procuradores, ni notarios, ni abogados en este lugar. Cada uno aboga por sí mismo. Pero si la persona es incapaz de abogar por sí misma, tiene la libertad de traer un filósofo, que es su amigo, quien le hace esta bondad gratis. A menudo frecuentaba sus tribunales por placer, que me proporcionaba escuchar los discursos corteses que ahí se pronunciaban, porque el flujo del discurso no se ve interrumpido por las tediosas citas de casos jurídicos con las que nuestros abogados rellenan sus alegatos. Como no tienen otra ley que estudiar que la de la naturaleza, esto lo podemos marcar, en lugar de volúmenes de códigos y compendios, se leen a sí mismos y extraen de su propio fondo los argumentos con los que defienden el derecho de su causa, pero sin dejar al lado los adornos y la belleza del verdadero razonamiento. Y sigue la descripción, explica un poco también qué materias imparten a los jóvenes. Pero bueno, eso es por M. Heliógenes de El Epi. Ahora vamos a volver a este libro que vimos anteriormente, aquí. Recordar que estamos intentando correlacionar cosas y hemos correlacionado, lo vimos aquí, pues vamos a volver y vamos a correlacionar, digamos, lo que vimos anteriormente del link que dejé de la grabación o del vídeo donde los etruscos construyen Roma, ¿no? O las ciudades europeas, o las principales ciudades italianas, perdón. Vamos a ver las relaciones, porque mucha gente dirá que esto no es verdad, ¿no? Bueno, este es un libro de historia universal y aquí nos habla de los rusos o de los ruses. Vamos a leerlo y luego podemos hablar de ello. Dice, la historia antigua del país hoy conocido como Rusia. Pregunta 597. ¿Cómo se llamaba antiguamente Rusia? Respuesta. Excitia. Dice, ¿cuál era la extensión de Excitia? Dice, los excitas vecinos de Tracia se extendían desde oriente hacia el norte y no limitaban con los sármatas, como algunos han creído, sino que estos formaban parte de ellos. Después de seguir recto, se unían a los alanos, más allá del diluvio. Hay que poner, yo creo que alanos en mayúsculas. Y bordeaban los extremos de Asia por el lado de los bactrianos. De todos los asiáticos serán los más septentrionales. Aquí tenemos un link por si alguien lo quiere ver. Dice, ¿de dónde tomaron su nombre? Dice, según los anales rusos, que son manuscritos antiguos,
tomaron su nombre de un príncipe descendiente de Yapet que se llamaba Excita, pero es más probable que fueran llamados así por la palabra eslava iskit, que significa errante. Pues es cierto que estos pueblos antiguos no tenían residencia fija, sino que vagaban de un lugar a otro y colocaban sus tiendas en lugares más agradables que abandonaban de nuevo cuando los consideraban oportunos. Bueno, aquí hay que, digamos, ver las cosas importantes. Primero el libro, ¿no? Este es un libro, digamos, innegable, que también, digamos, apareció hace poco. Digamos, es una enciclopedia, bueno, no es una enciclopedia, digamos que es una enciclopedia de estudio universal, sí, está bien, pero que tiene 3 tomos y tiene también otra característica. Está escrita en 2 idiomas, ¿no? Entonces, y uno el otro idioma está en francés. Entonces, bueno, es difícil, digamos, debatir este documento. Dirán que lógicamente esto está errado o está mal, ¿no? Pero es difícil de debatir este documento, también porque está haciendo alusión a documentos más antiguos, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos detalla, por ejemplo, el Danubio, ¿no? Y también nos dicen que, bueno, que estos pueblos estaban en Asia, digamos, estaban en los extremos de Asia, ¿no? ¿Qué significa? Que, bueno, que lo que nosotros conocimos como Tartaria derivó en varias líneas y, como hemos dicho, los occidentales conocían a los habitantes de Tartaria, que tenían otro nombre, con otros muy diferentes, ¿no? Como lo que estamos leyendo ahora. ¿Qué más nos cuenta aquí? Nos cuenta que hay una palabra eslava que significa errante. Recordar el gran errante, o los errantes que podemos leer en los Vedas eslavos, ¿no? Otro detalle que nos dice es que, bueno, que estos pueblos eran como iban vagando de un lado a otro, es decir, no es que fueran, esto hay que interrelacionarlo con más datos, pero bueno, que no es que inicialmente ese fuera su configuración, ¿no? Porque luego lo vamos a ver más adelante, quizás con una descripción, que también está aquí, ¿no? Aquí está lo de los manuscritos antiguos, digamos, y digamos la mala noticia para este grupo es que, bueno, ya tenían el concepto de realeza, ¿no? Ya estaban nombrando aquí a un príncipe. Recordar que la diferencia entre lo que es el concepto de realeza, que ya hemos visto quiénes son, y el concepto, digamos, de líder de grupo, de guía de grupo, de sabios de grupo, pues es muy diferente. Es decir, una cosa es los conceptos ya de pirámide, digamos, de control con el tema de la realeza, y otra cosa es, digamos, estos grupos que tenían pues un consejo, sus sabios, sus ancianos, etcétera, ¿no? Luego sigue, ¿no? En la pregunta número 600 dice, ¿cuáles fueron las primeras ciudades de los excitas en este país? Dice, según los mismos anales, es decir, refiriéndose a los textos antiguos, fueron, 1, la ciudad de Slavensky. No podemos encontrar actualmente esta ciudad, pero sí nos da un dato. Dice, construida sobre el lago Ilmen por un príncipe excita llamado Islaven. 2, la ciudad de Ruse, construida en la misma época, no lejos de la primera, por su hermano Rus. Es el Ruse y Rus, ya lo podemos relacionar, digamos, con los tracios. Estos 2 hermanos trajeron colonias excitas a la zona del Ponto Euxino alrededor del año 2387 a.C., ¿no? Fundaron las citadas ciudades y cambiaron el nombre de los excita por el de eslavos y rusos, ¿no? Aquí está el lago, digamos, aquí está la zona del lago, por lo tanto ahí estaban las 2 ciudades, por ahí alrededor estaban esas 2 ciudades, y aquí está el núcleo de lo que era Tartaria, digamos, para que se pueda.
Y el Danubio, pues se puede entender, el Mar Negro, por ejemplo, está aquí y hay otras partes que se entiende perfectamente que hubo un desplazamiento, ¿no? Y Italia está aquí, ¿no? Otro dato de este maravilloso libro, ¿no? Pregunta 601. ¿Cuáles eran los dioses de los excitas y de los pueblos que descendían de ellos? Era Júpiter, a quien adoraban con el nombre de Perún. Volvemos al tema de los Vedas eslavos y bueno, y Perún, digamos, es uno de los que dicta partes de ese libro, ¿no? Que significa trueno y varias otras deidades campestres. Aquí dejo un link de Wikipedia, creo que es de Perún o de Júpiter, no me acuerdo. ¿Qué etimología le dan los eslavos? Dice, aquellos que derivan de la palabra eslavo, de la palabra esclavo, se equivocan terriblemente. Esto lo dice este libro, ya que es constante que los eslavos eran pueblos belicosos y libres de toda restricción, lo que significa que quedaron pues por ahí perdidos, ¿no? Lo que derivan del príncipe, otra vez ya tenemos el concepto del príncipe, Islaven, o de la ciudad Islavensky. Tienen cierta verosimilitud, ya que el nombre de la antigua ciudad Islavensky todavía se conoce hoy en día, digamos en la época del libro, ¿no? Pero aquellos que derivan de la palabra eslava, que significa gloria, tienen razón, ya que las gloriosas hazañas de los eslavos están atestiguadas por los mejores y más antiguos escritores. Lógicamente estas historias no nos llegaron, no nos han llegado, ¿no? O están, digamos, en mitología eslava o cuentos antiguos, ¿no? Pregunta 603. ¿De dónde deriva el nombre de los ruses? Algunos lo derivan del príncipe Rus, otros de la ciudad de Rusia, otros de un río del mismo nombre y otros finalmente siguen la opinión de que los ruses se llaman así debido a su gran extensión y su gran dispersión, lo que significa en su lengua Raskvinie. No, Rasvianie, algo por el estilo. 604. ¿Cuáles fueron las guerras de los excitas antes de la época de Alejandro Magno? Habían vencido a los afros, derrotado a Ciro y a Darío, hijos de Istaspes, rey de los persas, y a Siajarex, rey de los medos, y les habían abierto el camino hasta Egipto, lo que significa que, digamos que, vamos a decirlo así, ¿no? Lucharon bastante para poder sobrevivir, ¿no? Digamos que tuvieron problemas. Aquí tenemos esto lo voy a abrir más adelante, o quizás en la próxima grabación hablemos de Tomidis para ver unas diferencias, ¿no? 605, perdón. ¿Cuál fue la causa de guerra entre los excitas y Alejandro Magno? Es decir, para que tengáis una idea de la importancia de este grupo, hubo una guerra con Alejandro Magno. También esto nos indica un poco de qué lado estaba este hombre, ¿no? Por eso puse la referencia anteriormente. Respuesta. Al regresar de Asia, acampó en Tanais. No sé si se pronuncia así o el acento está aquí, no sé. Tanais, está aquí. Donde, hasta hay que quitarlo, donde cerró con murallas todo el espacio que había ocupado su ejército y construyó una ciudad a la que llamó Alejandría en honor a su nombre. Aquí tenemos la ilustración. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, digamos, con todas estas referencias. Yo creo que podemos abrir este link y vemos un poco las representaciones. Digamos, esta era una reina, digamos, muy famosa porque hay digamos, combatió con los persas y fue famosa porque, bueno, porque derrotó, digamos, esta es la imagen que yo quería mostrar, ¿no?
imaginar esta imagen, digamos, esto no es una pintura, sino que es un tapiz, probablemente basado en grabados antiguos, y así es como representaban a esta reina, ¿no? Aquí la representación es muy importante. Esto está en Wikipedia, o sea que lo podéis encontrar. Y esa es otra representación, digamos, le cortaron la raya a ella, digamos, no se sabe exactamente si fue ella o alguno de los miembros de su ejército le cortó la cabeza a su oponente. De hecho, hay una película, ¿no? Y otra representación, digamos, de esta mujer. Y lo curioso de estas representaciones es que, bueno, está claro que era una mujer de unas características. Esta ya es una representación, digamos, de tipo medieval, se nota claramente. Esa es una cosa también interesante, ¿no? De ver cómo antiguamente eran capaces de pintar así y cómo algo pasó con la humanidad realmente. Aquí esta es la prueba. Y empezaron a hacer estas horrendas representaciones en forma de caricaturas, ¿no? O de dibujos animados. Este, digamos, esto es una clara degradación del arte, ¿no? Aquí tenemos otra representación. Y bueno, básicamente a lo que quería llegar es cómo lo representaban en la película, ¿no? En la película que hicieron sobre este tema, la representan pues básicamente como que están viviendo en la sociedad y que era un pueblo rebelde estilo tipo bárbaro, ¿no? Cuando vemos que, bueno, que las representaciones, digamos, son diferentes, ¿no? Pues eso es todo. Vamos a volver a poner esta representación, que es la que más me gusta, y con esto acabamos. Gracias.